Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Aira Jocelyn Hernández Simón y voy a presentar el tema titulado Análisis óptico y estructural de películas de BFO obtenidas por la técnica de spray pirólisis. Los autores de este trabajo son el Dr. José Alberto Luna López, el Dr. José Álvaro David Hernández de la Luz y el maestro Gabriel Omar Mendoza Conde. Como es bien sabido, los multiferroicos son materiales interesantes que exhiben al menos dos de los ordenamientos ferroicos primarios en la misma fase y además pueden presentar efectos de acoplamiento entre sus propiedades ferroicas. Entre los materiales multiferroicos, el ferrato de bismuto es uno de los materiales clave en la investigación debido a su gran polarización remanente, además tiene una alta temperatura de Curie y presenta un estrecho band gap, por lo que presenta una absorción significativa de la luz visible beneficiosa para el desarrollo de dispositivos que utilicen energía solar. Y bueno, además de las aplicaciones fotovoltaicas, el BFO tiene aplicación en el campo de la espintrónica para la aplicación de novedosos dispositivos en el área de almacenamiento de datos y además se utiliza como sensor. Aunque se han utilizado diversos métodos de depósito, tanto físicos como químicos, para la obtención de películas de BFO, generalmente las técnicas de depósito son costosas y requieren un tiempo largo de proceso. En el caso de la técnica de depósito por spray pirólisis, la cual se utiliza en el desarrollo de este trabajo de investigación, es un proceso simple y económico que además tiene potencial para aplicarse a gran escala. Generalmente las condiciones de crecimiento que permiten obtener una fase pura y estequiométrica del BFO son bastante limitadas, por lo que cambios pequeños en los parámetros de depósito pueden conducir a la formación de fases secundarias. Las fases del BFO que contienen un exceso de hierro tienden a modificar las propiedades magnéticas del material, mientras que las fases con exceso de bismuto se ha reportado presentan una buena respuesta fotoeléctrica, por lo que se han utilizado, por ejemplo, en aplicaciones fotocatalíticas. Respecto a la descripción del proceso experimental, como se ha mencionado, las películas de BFO se obtuvieron utilizando la técnica de spray pirólisis a una temperatura de 100 grados centígrados, utilizando una solución precursora a 0.6 molar, con nitrato de hierro no hidratado y nitrato de bismuto pentahidratado, los cuales al unirse causan la reacción mostrada en la pantalla. El tiempo de depósito fue de 10 minutos y el sustrato utilizado fue una oblea de silicio tipo N con una resistividad de 1 a 10 ohms y una orientación 1,00. Después del depósito fue realizado un tratamiento térmico a 500 grados centígrados por 1 hora, de acuerdo a lo reportado por otras investigaciones. Y bueno, como caracterizaciones estructurales fue realizada perfilometría, se realizaron mediciones EM y difracción de rayos X con ángulo rasante a 1 grado. Y para obtener las propiedades ópticas fueron realizadas mediciones de reflectancia difusa y mediciones de absorbancia. Como resultados, en la figura 1 se muestra la imagen de la película obtenida de BFO, donde se aprecia la formación de pequeños cúmulos dentro de la película. Para analizar propiamente el espesor y morfología de la película, en la gráfica 1 se muestra el perfil de espesor obtenido por perfilometría, donde se aprecia la presencia de arreglos microestructurados de tipo columna con una altura promedio de 805 nanómetros, los cuales se encuentran sobre una película delgada de BFO con un espesor promedio aproximado de 150 nanómetros. En la figura 2 se muestran las micrografías EM de las películas, donde se corrobora la presencia de cúmulos, los cuales tienen un diámetro promedio de 5 micras.
En la gráfica 2 se muestra el difractograma obtenido de la medición en ángulo rasante, donde se encuentra la presencia de la fase romboédrica del BFO con una orientación preferencial en el plano 110. Además, se observa la presencia de la fase tetragonal del óxido de bismuto con una orientación preferencial en el plano 222 y finalmente se aprecia la presencia de la fase tetragonal de la selenita del tipo bismuto 36, hierro 2, oxígeno 57 con orientación preferencial en el plano 035. Los parámetros de red son los que se muestran en la pantalla y del difractograma fueron calculados los tamaños promedio de los cristalitos utilizando la fórmula de Scherrer. De los resultados obtenidos se observa que se tiene un diámetro promedio de cristalito de aproximadamente 13 nanómetros tanto para el BFO como para el óxido de bismuto. La figura 3, incisos A, B y C, muestra una representación de las diferentes fases obtenidas. Respecto a las propiedades ópticas del material, se muestra la gráfica 3, que presenta el ancho de banda prohibida calculado por medio de la reflectancia difusa y la función de Kubelka-Munk, donde una transición del tipo directa permitida fue usada de acuerdo a lo que se ha reportado para el ferrato de bismuto. El bandgap que se obtuvo fue de 2.31 electronvolts, por lo que representa un corrimiento del bandgap del material hacia menores energías, de acuerdo a lo que se tiene reportado. De los difractogramas de rayos X se observa, como se mencionó anteriormente, que en el depósito de las películas se obtuvo la fase romboédrica del BFO en combinación con la fase tetragonal del óxido de bismuto y en menor contenido la fase de tipo selenita en su forma tetragonal. Difractogramas como el obtenido se han reportado en otras investigaciones donde se analiza la unión intencionada del BFO con el óxido de bismuto, así como la heterunión de nanofibras y otros compositos de este material. Estos resultados, junto con los obtenidos mediante SEM, podrían indicar que la película de BFO obtenida cuenta con incrustaciones de óxido de bismuto. Respecto al tamaño de cristalito, el resultado obtenido es interesante, pues se ha reportado que las propiedades magnéticas del BFO incrementan cuando el tamaño de cristalito disminuye. Respecto a las fases secundarias ricas en bismuto, estas se encuentran comúnmente en muestras policristalinas de BFO y la segregación de estas fases secundarias en las fronteras de grano juegan un papel importante en la reducción de la resistividad del material. Una baja resistividad inhibe la formación de una buena curva ferroeléctrica de histéresis. Sin embargo, un exceso de bismuto en el material, el cual se infiere de acuerdo a lo que se observó por difracción de rayos X, puede ser beneficioso para aplicaciones del tipo fotovoltaico por la formación de una unión del tipo PN, dada la naturaleza de los materiales. Un buen desarrollo fotovoltaico en películas de BFO en las que ha sido manipulada la concentración de bismuto, donde el exceso de bismuto disminuye la presencia de vacancias de oxígeno, se ha reportado con una respuesta 1000 veces mayor que en películas con deficiencias de bismuto. En el caso de la presente investigación, se atribuye que existe un exceso de bismuto debido a la temperatura de depósito y al tratamiento térmico.
Hablando del análisis óptico, el corrimiento del ancho de banda prohibida hacia menores energías se atribuye a la presencia de los diferentes fases que están presentes en el material, donde nuevamente una disminución del ancho de banda prohibida podría ser aprovechado en aplicaciones que involucren la absorción de luz. Y bueno, dentro de este contexto, el obtener este tipo de películas podría representar una ventaja en términos de materiales que se quieran aplicar en el campo de la energía fotovoltaica. Finalmente, como conclusiones, fue obtenida en esta investigación una película de BFO con la presencia de arreglos microestructurales donde se infiere un exceso de bismuto en el material, posiblemente causado por la temperatura de depósito. Y bueno, el obtener este tipo de películas con esta composición utilizando una técnica económica y sencilla como es la técnica de spray pirólisis es importante para futuras aplicaciones en el campo fotoeléctrico, ya que varias investigaciones se han enfocado a obtener este tipo de arreglos utilizando técnicas más sofisticadas. Estas son algunas de las referencias utilizadas en esta investigación. Y finalmente este trabajo ha sido financiado por CONACYT y agradezco mucho su atención. Muchas gracias.